Radio. Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores. Muy bien, como... Muy bien, se los recordará como cachorros de buenas personas. No, como cachorros de buenas personas, no se los recordará. ¿Cómo estamos? Bien, estaba terminando de ajustar las cuestiones técnicas del celular, Ahí sacarle tenemos a el nuestro volumen. compañero Ahí Jorge viene Pardés, Jorge. ahí viene llegando. Viene por Zoom. Eso. Viene en el Desde Zoom. la primera hora. ¿Cómo les va? Muy Hola, bien. ¿cómo estamos? Bien. Muy bien. ¿Estamos sin cámara? Ahí está. ¿Qué hace Jorge? Te queremos ver. No se te Sí. escucha, no se te escucha todavía. ¿No ¿Cómo? se me escucha? ¿Cómo les va? ¿De acá tenemos que subir el volumen? Claro. ¿Ahí? Me extraña. Ah, Araña. me extraña, Araña. ¿Ahí me escuchan? Ah, compañero? perfecto. Muy bien, Ah. excelente. No, Era terminado me de faltaba- las cuestiones técnicas suficientes, por lo que veo. No, me faltaba subir el volumen de mis auriculares. Pequeño detalle. Y bueno, el dis- problema del disculpe. almanaque, decía mi papá. Disculpen, sí. Sí. Mamita querida. ¿Cómo Bueno. está, Jorge? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, con noticias pésimas cada semana, por supuesto, pero bueno, que a nosotros en realidad nos habilita a poner temas sobre la mesa que se nos hace como imprescindible abordar, ¿no? Por lo tanto... Así es. Claro, por lo tanto, eso que por lo menos para nosotros es como inevitable, quiero decir para vos, para mí, para Fortu, todo lo que podemos hacer en todo caso es tomar como, poner sobre la mesa los temas que están a la base de toda esta problemática y de algún modo con eso llamar a la reflexión, a quienes tengan ganas y algún tiempito para reflexionar, y bueno, y poner en discusión miradas, enfoques, ¿no? Y bueno, sin perjuicio de, obviamente, de comentar lo que día a día va triturando todo, ¿no? Hablábamos recién con Fortu, unos minutos antes de salir, de empezar el programa, esa cosa de que Milei y su equipo, más cercano por lo menos, tienen como enfrente, como enemigo, a todo el pueblo, incluidos los que lo votaron. O sea, no hay ninguna diferencia. Los que lo votaron le sirvieron para llegar a donde está y se terminó, porque después todas las políticas afectan, por supuesto, absolutamente a toda la población, hayan votado a quien hayan votado, ¿no? El grado de deshumanización es muy brutal. A él que le gusta hablar siempre de todos los logros que son, digamos, los mayores en la historia de la humanidad, yo creo que este grado de deshumanización acelerado en estos tiempos y con el desarrollo de las democracias, creo que también es único en la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros también vamos a poder marcar cuestiones que reflejan el grado de deshumanización, dadas las condiciones de las que partimos, ¿no? Pues si nosotros hubiéramos terminado una guerra
y bueno, viste, habría que tomar decisiones muy crudas, habría que, en fin, uno podría entender que tuvieran que un gobierno tuviera que tomar decisiones que por ahí no gustaran. Pero esto no es una cuestión de gusto. Esto es haber destruido la calidad de vida que teníamos, mejor o peor, obviamente algunos sectores con sectores con mucha desigualdad, inequidad, etcétera, pero él toma eso y lo empeora. Y lo empeora. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esos son los temas y nos parecía que en esencia hay un tema de derechos sobre el que tendríamos que conversar. Así que en el segundo bloque seguramente avanzaremos con algunos aspectos del tema de derechos humanos. Bueno, por mi parte quise completar mi lectura de Howard Fast y me leí Espartaco para que me parece que tiene que ver, si bien es un libro escrito hace muchos años, tiene mucho que ver con el tema de la búsqueda de libertad, no libertad para unos pocos, sino una libertad para unos muchos. Eso, comentarles un poco el libro, si les parece. Bueno, de mi parte, estuve como pensando un poco en la propuesta que hacía Lía para conversar dentro de un rato, y se me viene la coyuntura encima, y tengo dos hechos, uno de la Universidad de Madres y otro de la secretaria general de AMAR, Georgina Orellano, Ajá. que después quisiera contarles, porque son dos hechos, dos barbaries, que van en la misma línea de lo que decía Lía recién. Y me gustaría agregar un concepto como para desarrollar un ratito, profundizar por ahí en otro programa, pero desarrollar un ratito hoy, que es algo que se viene llamando guerra cognitiva. Ajá. Pero bueno, esos son los temas. Y bueno, para terminar, traje algo de música que de casualidad la descubrí. Es una chica, una brasilera que toca la armónica, que es espectacular. La bueno, armónica, eso es qué todo. lindo. Eso es todo. Sí, no, aparte es impresionante. Bueno. Ahí estamos. Bueno, Nos vamos a UCEPA y empieza Lía con su Dale. exposición. Perfecto. Dele. Ahí vamos. Probablemente en su pueblo se le recordará. Bueno, y entonces, si nos vamos a ir metiendo en el tema de los derechos humanos, hay una relación entre la vigencia de los derechos humanos y el tejido social, ¿no? Cuando se vulneran los derechos básicos, se acrecienta claramente la dificultad para sobrevivir, ¿no? Y entonces, bueno, se expresa el sálvese quien pueda, ¿no? Es como el individualismo, pero ante la situación concreta de tener que sobrevivir, que subsistir, cuando las políticas de un gobierno te ponen al límite, ¿no? Entonces, claramente esa situación de vulneración de derechos y pega y desarticula aquellas relaciones que se han construido en base a, no sé, vínculos en los ámbitos de trabajo, ¿no? Y por ahí hay algunos, bueno, nada, la gente la despiden, cierran las empresas, las despiden del Estado. Entonces esos ámbitos comunes que sirvieron no solo a poner en marcha la construcción de vínculos, sino al sostenimiento y al fortalecimiento de vínculos, de golpe se cierra. Y no me parece que sea, algo no previsto por estas políticas. Creo que claramente estas políticas apuntan a eso. Lo hablábamos en el programa anterior,
lo primero que hicieron fue desactivar esos ámbitos tan importantes del sector social más desprotegido, y le pegaron en el corazón, quitándole el alimento a los comedores, ¿no? Y entonces me parece que claramente es una decisión, una, entre comillas, política de Estado, bueno, una política absolutamente deshumanizada, pero de un gobierno antihumanista, ¿no? Y entonces, claro, algunos vínculos subsisten, te echan del laburo, bueno, seguís en relación con tus compañeros y compañeras, pero por ahí los vínculos más fuertes se mantienen, pero aquellos más débiles, más recientes, eso se desarma todo, ¿no? Porque se impone una prioridad, que es salir a dar respuesta a las necesidades básicas. En fin, la gente, las mujeres, varones, con familia, con niñas, niños, es una situación sumamente compleja. Entonces, claro, se pierde de vista por momentos valores tan esenciales que tienen que ver con la construcción, que son valores verdaderos, cohesores sociales, como es la solidaridad, ¿no? Y bueno, estas situaciones en todo caso, yo diría, ponen a prueba esos valores, pero me parece que bueno, no es una cuestión de discurso, sino que cabe a cada una de nosotros y de nosotras y nosotros poder corroborarlo, digamos, en la vida cotidiana, ¿no? Eso nos rodea, eso nos impacta, eso no es una cuestión de un armado intelectual, una idea, una opinión. Eso es lo que nosotros vamos viviendo día a día, ¿no? Y me parece importante, en todo caso, cuando advertimos esas situaciones de, ¿cómo decirte?, se desarma ese núcleo de la solidaridad, tampoco tener compasión, ¿no?, con las personas que a veces están puestas en una situación tan extrema que no pueden hacer otra cosa más que buscar el salvarse como puedan, sabiendo nosotros que bueno, que no se salva nadie, ¿no? Cuando uno se quiere salvar solo, no se salva nadie. Pero me parece que hay que poner una mirada no de juicio, sino de compasión, porque hoy las personas están puestas en situación muy, muy, muy difícil, y si algo necesitan es comprensión y acompañamiento, mirada bondadosa, y no un juicio que todavía separa y aleja mucho más, ¿no? Hoy escuchaba, bueno, tenemos nuevamente aumento de tarifas, etcétera, etcétera, y escuchaba algo que me hizo pensar en esto justamente que venimos desarrollando, y es, planteaban la situación del aumento del costo de los taxis nuevamente, y entonces hacían una entrevista a una mujer que está en una empresa donde actualizan la tarifa en los relojes para poder trabajar los taxistas, y entonces planteaba, aparentemente la empleada o la dueña de la empresa, que por un lado hay mucho menos taxis por la misma situación de crisis acelerada, pero por otro lado tienen la contra de que las aplicaciones no tienen un control, no tienen un límite, y entonces, digamos, consiguen más viajes que los de taxi, que es más caro porque tienen controles, etcétera, etcétera. Algo que se ha planteado ya en otras oportunidades. Y entonces yo veía ahí esto que estamos describiendo, ¿no? Nuevamente esa cosa de enfrentamiento. El taxi ha aumentado muchísimo, viene aumentando permanentemente, mucho más allá de la inflación. Pero en realidad no es que los taxistas entonces ganan mucho más. Había un taxista, y me pareció interesante, que dijo, el problema es que en la calle no hay un peso. Ese es el problema, ¿no? Y me parecía interesante una persona grande, de 79 años, todavía manejando un taxi, y, ¿cómo decir?, corrió el eje, ¿no? Entonces, el problema no es que el taxista tiene porque las aplicaciones son más baratas, entonces la gente en vez de tomar el taxi va. El problema es otro. Entonces me parecía
interesante rescatarlo, cuando alguien se puede correr de esa lógica, entre comillas, que impone este sistema, ¿no? de enfrentamiento, pone como en situación de intereses contrapuestos, es el famoso enfrentamiento de pobres contra pobres, ¿no? Se me parecía, yo decía, bueno, una persona mayor con mucha experiencia sin duda puede tener esa otra mirada, y me parece que eso es lo que aporta y que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Pensaba cuando, volviendo al tema de los derechos, que me parece que debiéramos empezar a tratarlo en estos programas, no solo en el segundo bloque. Cuando escuchamos, porque también esto se escucha, que le hacen entrevistas a personas en la calle y dice, bueno, qué sé yo, hay que aguantar, ¿no? Entonces, ¿qué es aguantar? ¿No? Porque si uno dice que hay que aguantar frente a la vulneración de derechos básicos, entonces de algún modo está desconociendo el valor de los derechos, ¿no? ¿Por qué hay que aguantar que atropellen nuestros derechos básicos? Podrás tener otra respuesta, pero aguantar, primero, el aguantar es juntar violencia, ¿no? O sea, uno siente una impotencia y aguanta. ¿Qué es aguantar? Es, incorporar esa violencia y sumarla hasta que reviente. Uno aguanta hasta que revienta. Entonces, me parece que llevado al campo de los derechos, no estaría mal preguntar si eso de aguantar la vulneración y el atropello de derechos, si a eso se refieren, o es una frase repetida, es como decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digamos, es como incluso para no meter mucho la cabeza y decir, bueno, yo le sigo dando, qué sé yo, siempre ha pasado esto. ¿Viste esa respuesta fácil de no profundización y de gente que está muy agobiada por la situación? Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Más comprensión, más compasión, no juicio. Ojalá quitáramos el juicio al hacer el análisis de todas estas situaciones, en las que uno también o está o puede estar en cualquier momento viendo el camino que llevan estas políticas de este gobierno, ¿no? Y me quedaba una última cosa que me parece el tema de la libertad, que nuevamente, bueno, Milei saca en estos días con el tema de la posición de Argentina, que el voto de Argentina frente en Naciones Unidas ante decidir, digamos, si se sigue avalando el bloqueo a Cuba o no por parte de Estados Unidos, que Milei, entre sus argumentos, dice que él defiende los valores de la libertad, de la soberanía y de las libertades individuales. Y realmente, ¿cómo decirte? Es un contrasentido total, porque si vos defendés el valor de la soberanía, ¿a qué tenés que estar metiéndote en otro país que estás afectando directamente su soberanía y la libertad de sus habitantes al impedirle el acceso a bienes esenciales para la subsistencia, para la salud, para la educación? Entonces esa contradicción, el que se cree tan solvente tomando esos tres conceptos, me parece que hay que hacerle caer esos conceptos que tienen tan poco basamento, ¿no? Que son palabras vacías, sin sustento ninguno. Y por otro lado me preguntaba, que ya que muchos lo han votado, y de hecho Milei ganó, entre otras cosas, con su promesa de ganar en libertad, estaría bueno preguntarle a los libertarios, a quienes lo han votado, a esta altura del partido, ya van más de 10 meses de gobierno de Milei, ¿qué libertades han ganado en estos 10 meses? ¿Qué libertades han recuperado que no tuvieran antes de Milei? Porque la verdad que uno buenamente
y con sensatez hace un repaso y dice, bueno, si yo encontrara, bueno, se ha ganado en esta libertad aunque se haya perdido en esto otro. Y yo no sé si alguien podría decirme cuánta libertad han recuperado o cuántas nuevas libertades han ganado. Creo que podría ser un tema a plantearle a los libertarios. Y bueno, por ahí nos llevamos una sorpresa. Habrá que ver. Tendríamos que salir con un microfonito a la calle y preguntarle así al azar, no importa si es libertario o no, a ver qué libertades se han ganado. ¿Por ahí hay algo que no advertimos? Sí, estaría bueno. Digamos, por ahí somos unos giles que no nos damos cuenta de nada y se ganaron un montón de libertades y uno se cree, es como el soldado japonés que en una isla se pasó 20 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial porque no se había enterado. Capaz que a nosotros nos pasa más o menos lo mismo, capaz que hay una libertad impresionante y uno es un boludo que no se da cuenta. Podría bueno, ser. habrá que... Fortu, Sí. ¿por qué no nos propones algún temita musical? ¿Sí? Así ¿Te lo parece? seguimos hablando. Bueno. Vamos con eso. Esta joven que de casualidad, así buscando algún tema para hoy, vamos a tener 2 temas de ella. Se llama Indiara Sfire. En realidad la había escuchado en una presentación que hizo en España Got Talent. Y me pareció que era rusa, no sé, porque no entendí bien, no explicaba de dónde venía. Y peló la armónica, o sea, ni ellos sabían qué era lo que iba a hacer la chica. Esta se sorprendieron cuando en lugar de ponerse a cantar, sacó la armónica. Realmente es espectacular. Vamos a escuchar un tema que compuso esta chica que se llama Indiara Sfire, no creo que se pronuncie en inglés, siendo brasilera será Sfire, y Thiago Hook. El tema se llama Simbios. Escuchémoslo, por favor, es guitarra y armónica.
Bueno, maravillosa Maravilloso, sí. la chica esta. En realidad uno le comentaba al día, uno tiene la idea de Hugo Díaz. Menos mal que que no está Pedro para censurar lo que voy a decir, me censuro solo. Pero digo, uno tiene la imagen de Hugo Díaz, ¿no? Grandote, morochón, grande, gordito. Y esta es una No, chica... no, vos decías otra cosa con la que yo coincidí, eso de ¿Qué? morochón y todo eso. Y de ¿qué boca tiene que grande, ver? boca Eso, grande. eso, uno boca- creía con una boca grande para poder que uno tocar creía tantas que era notas. como la condición para poder tocar la armónica, semejante bocaza, pero no, ni que era Claro. morocho, ni que era gordo, nada de eso que Bueno. vos estás agregando. No, en comparación, digamos, con esta chica que Tenés es problemas una de discriminación. preciosura, muy linda, muy linda. Así que bueno, le recomiendo, Bueno, lo tenés a León Gieco tocando la armónica, que también. no, podés pero decir, León Gieco, Esta chica hace magia. no, es Impresionante. espectacular. No, por eso digo, no entiendo mucho yo digamos, pero me resulta, digamos, además una mujer, porque en general Sí. siempre son los tipos los que tocan la armónica, los negros bluseros, Dale con los negros. Bueno, si son negros, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No, está bien, esto fue un chiste nomás. Eso. Tocan la armónica y digamos, me parece extraordinario. No, además, lo que me gusta de un instrumento tan sencillo, tan simple, que en realidad fueron utilizados en sus inicios por aquellos sectores como más pobres que tenían dificultades para acceder a instrumentos más complejos, como una guitarra, un piano, un bandoneón, y con algo muy simple, muy fácil de transportar, que lo llevan en un bolsillo, pueden hacer estas melodías y estas cosas que son maravillosas. Y lo de Hugo Díaz haciendo tango, sí. bueno, una En cosa... una época, bueno, durante No, mucho de tiempo. todos modos, a mí el valor agregado, más allá de todos los conceptos discriminatorios del compañero Morrone, Sí. el valor agregado es que genera un tipo de sonido en el que se pierde la percepción de la armónica. Los que Sí. pueden conocer el sonido de una armónica, esta chica hace magia. Sí, sí. Realmente sí. parece una orquesta Sí. con distintos tipos de instrumentos de viento, Es Sí, sí, impresionante, sí. y en algunos momentos parecen cuerdas. Sí, Sí. sí. Es impresionante No, sí. la técnica, ¿no? Sí. Y aparte se nota evidentemente que hay un talento muy particular porque Sí. además de la técnica, transmite las emociones de un modo maravilloso, que personalmente, y conozco, he escuchado bastante de armónica, nunca había escuchado el uso de ese instrumento de ese modo. Me encantó. Sí, Bueno, sí, me alegro efectivamente, me alegro que les Es haya una gustado, porque para mí... delicadeza, además, es una cosa, una sutileza. Bueno, ella en bellísima. realidad, además de hacer sus presentaciones y haber tocado con distintos músicos, ella enseña su técnica, pues aparentemente ha desarrollado una técnica Claro. de la armónica, y bueno, ¿Y dónde hay que ir a tomar clases? y hay una página web y pueden ser clases virtuales, porque de hecho tiene alumnos de distintas partes del mundo. No, Yo preguntaba porque al final no terminaste dijiste que era brasilera, sí, ¿no? sí. Bueno, porque si había que ir a Nancy. Brasil podríamos. Sí, no, podemos irnos para Brasil. Mirá, la página web, si a alguno le interesa, es www.harmoniclass.com. Uno se conecta ahí. Bueno, este tema es una demostración, digamos, de lo que ella hace. Y cuando nos vayamos vamos a escuchar otro tema también compuesto por ella para... No. El tema que vamos a escuchar cuando nos vayamos es La Casa del Sol Naciente. Uy, qué belleza, por favor. Es espectacular. Belleza. Bueno, yo antes de que Fortuna note el micrófono, voy a hablar yo porque la semana pasada se vino cargadísimo, no tuve tiempo de hablar. Dale, Así dale. que ahora, Vete. Fortu, te callás un ratito, por favor. Trataré. Bueno, te agradezco y quiero comentar un poco lo que decía Lía, porque en realidad ese tema de la guerra cognitiva tiene absolutamente que ver con los conceptos que Lía desarrolló. Ajá. Porque básicamente eso de la guerra cognitiva
significa la generación de una población alienada a partir de la comunicación, alienada y que no profundizan los temas y de algún modo se va dejando llevar por la corriente del momento, y eso es toda una técnica de guerra. Básicamente no se le llama guerra cognitiva por un eufemismo, sino que es el modo que se está utilizando desde el poder para manejar los conjuntos sociales. Las redes sociales tienen mucho que ver, el discurso de odio, todo ese tipo de cosas son lo que van generando ese estado de alienación en la población. Y cuando alguien dice, y ahí me vincula un poco con el tema que quería Lía que desarrollemos, hay que aguantar. Cuando se vulneran los derechos, hoy, por ejemplo, está circulando, ya creo que es norma, que la medicación para HIV no va a ser suministrada por la salud pública. Solamente la van a poder suministrar las obras sociales y las prepagas. Pero para las personas que se atienden en la salud pública, en los hospitales públicos, no va a haber más medicación de HIV. Eso es una sentencia de muerte para cientos de miles de personas que acceden hoy solo a través de la salud pública. Lía explicaba muy bien cuando la cantidad de gente despedida, esa gente sin trabajo no tiene posibilidad de tener una obra social porque se quedó sin trabajo, ni tampoco tiene la posibilidad de tener una prepaga porque no tiene para comer. Solamente puede vivir de la salud pública. A esa gente en particular que necesita los retrovirales para el HIV, se los cercenan a partir de esta norma. Y esta norma es transversal a todo el mundo. Claro. No es que ha elegido una clase. Cantidades de personas en empleos públicos y qué sé yo, pierden el derecho a la vida. No estamos hablando de cualquier derecho. Estamos hablando a poder seguir viviendo. Así es. Entonces, eso de la guerra cognitiva, atentando contra el conocimiento de las personas, hacen que a veces los discursos, las reflexiones, las explicaciones, no lleguen a ser eco en la conciencia de esas personas. Hoy por hoy, desde la comunicación, lo que podemos hacer es trabajar para la toma de conciencia. Así es. Y para la toma de conciencia es necesario, como bien decía Lía, la comprensión, la compasión y todo ese tipo de actitudes con relación a las personas, pero de ningún modo alcanza solo con eso, porque el estado mental de la población está fuertemente afectado por esto que se llama la guerra cognitiva, o para decirlo de un modo más común a nuestros lenguajes, por el nivel de alienación que tiene el sobreestímulo de información, que es también una pérdida del derecho a la información, porque con la sobredosis de información lo que se hace es ocultar la información. Jorge, defininos el derecho a la información. Las personas en general no conocen los derechos o el contenido de los derechos. Sí, el problema es que el derecho es algo inherente a la persona, no es algo que se construye. Lo que hay es una vigencia o no vigencia del ejercicio de los derechos. El derecho a la vida lo tenemos todos, pero después los gobiernos, las situaciones, puede ser que vulneren las guerras, ese derecho a la vida que tenemos todos. La comunicación es desde muy antiguo, la comunicación la maneja el poder. Los reyes solo podían hablar ellos, con bandos, con distintos tipos de cosas, y cuando una persona decía algo que no le gustaba a un rey, déspota o como sea, se lo mataba. Hoy por hoy estamos llegando a una situación similar.
cualquier manifestación, en nuestro país particularmente, cualquier manifestación, como decías vos, un docente de la Universidad de Buenos Aires, que piensa distinto al gobierno, es perseguido, es caratulado con 20.000 formas y tiene ahí los medios de comunicación que avalan la postura del poder que está en este momento. No hay, el derecho a la comunicación está incorporado en algunas constituciones, no en todas. Está el derecho está la libertad de expresión consagrada como derecho. Hay distintas formas, pero el derecho a la información está como diversificado en distintas cosas. Lo que cada persona tiene derecho es a recibir la información verdadera y completa de los actos de gobierno. Para eso los medios de comunicación están para controlar a los gobiernos. Hay todo un sistema que pero también, perdóname que te interrumpa, sí, pero también sí, el derecho a recibir toda la información de la que tienen los medios, es decir, porque los gobiernos te cercenan información y los medios tienen información y también la cercenan y difunden lo que quieren, y entonces, digamos, ahí hay un derecho vulnerado. Si vos no tenés... Absolutamente. Si vos no tenés acceso a toda la información de la que dispone un medio, obviamente información pública, digamos, información que hace a nuestra vida, ahí hay un derecho vulnerado, absolutamente, ¿no? Por eso decíamos verdadera y completa, porque pasar una parte de la información también es cercenar la información. Manipularla. Meterte 18 millones de temas en medio de una información muy importante también es cercenar la información. O transmitirla con opinión. O transmitirla con opinión. Y entonces vos no distinguís si esa es la información o si hay una información a partir de la cual te están dando un punto de vista particular del comunicador, ¿no? Así es, y en general los distintos programas o los distintos medios de comunicación a veces tienen la delicadeza de decir esto es mi opinión y junto con la información te pasan su opinión, pero no está la opinión del que piensa diferente. Claro. Entonces, en ese sentido, todo lo que se le critica a los medios de comunicación con relación a en campañas electorales, el manejo de la información de los distintos partidos políticos, en la vida cotidiana es permanente y con todo. Es permanente y con todo. Si un sponsor no le conviene que pasen cierta información sobre los productos, las ganancias que han tenido en estos 10 meses las empresas de alimentos, por ejemplo, con el aumento indiscriminado y con el manejo discrecional de los precios y de todo ese tipo de cosas, de eso no se habla. Se habla de lo que se perdió por un día de paro, pero no de lo que ganaron las empresas durante todo este tiempo. Con respecto a la yerba mate, por ejemplo, contaba una amiga querida, María Zucarrat, en un apunte que hizo en Infosiberia hace un par de días, que ha disminuido el consumo de yerba mate por persona, 400 gramos por persona, ha disminuido, en un momento donde la producción es exponencialmente más grande. Sí. Pero lo que no hay es, como dice Lía, no hay plata. No hay un peso en la calle. No hay plata. Esa afirmación de este señor taxista es de una profundidad enorme, porque resume el estado de todas las situaciones. El gobierno, ante eso, lo que hace es manipular la información. Y ahí vamos a lo que estábamos diciendo. Los derechos... tenemos un problema que hemos sabido construir una sociedad de derecho en la que el derecho a la vida, por ejemplo, está completamente naturalizado y nadie se cuestionaría acerca si alguien tiene derecho a la vida o no tiene derecho a la vida. Después definamos lo que es el derecho a la vida, pero ¿quién se podría cuestionar eso? Bueno, hoy por hoy han entrado en cuestionamiento todos los derechos que nosotros teníamos naturalmente, como algunos lo entienden, y se está cayendo todo
ante el ejercicio del poder despótico por parte del gobierno. Pero hay una cosa, Jorge, que digamos, vos hablas de las naturalizaciones, como uno da por hecho que tiene esos derechos, pero eso entraña también un desconocimiento. Tal cual. Un desconocimiento Tal cual. de derechos. Entonces, acá el tema central, creo, es que no hay educación en derechos humanos. Porque, a ver, la sociedad, ¿qué conocimiento tiene de los derechos? Tal cual. Ninguno. ¿Y dónde adquiere ese conocimiento? ¿Quién lo forma? ¿Dónde se transmite? En la escuela no, en ninguno de los ciclos se transmite, se educa en derechos humanos, que no es solamente transmitir información acerca de la legislación que existe en materia de derechos humanos a nivel internacional, regional, nacional. No es solo eso, sino lo más importante, que es la puesta en dinámica de los derechos, que es el ejercicio, la práctica de los derechos. Sobre eso hay que educar, ¿no? Mi derecho, Totalmente. nuestros derechos, mi derecho y tu derecho, porque como muchos suelen decir, bueno, el límite, tenés el límite que es mi derecho, nada más una cosa así muy pobre, digamos, solo para defenderte de algo y querer poner tu derecho por encima del derecho de otro, sin conocer, en esencia, qué son los derechos. Porque fíjate que a la base de todos los derechos está la libertad. A la base de todos los derechos está la libertad. Entonces, vulnerar derechos y hablar de que vamos ganando en libertad es un contrasentido total, pero es una ignorancia muy grande. Hay mucha ignorancia acerca de los derechos. No se valora, hay ignorancia, no se valoran. Y no hay no hay un registro personal de los derechos, de lo que implica ser titular de derechos, ¿no? Sujeto de derechos. Desde algún sentido, eso tiene que ver con una reflexión acerca de esa carencia en tiempos de Estado de Derecho, esa carencia de educación en derechos humanos que debe ser corregida. Pero yo le agregaría, además de educar en derechos de acuerdo a la vigencia, también es importante entender que los instrumentos internacionales son la consecuencia de la lucha de los pueblos y de las distintas... básicamente, la Convención Internacional de Derechos Humanos, creo que se llama así, Lía, ayudame. La declaración, la de del 48, 1948, la Declaración sí. Universal. La Declaración Universal de Derechos Humanos surge como horror ante la guerra de las bombas nucleares. Sí. Una barbarie como las bombas nucleares de Nagasaki y Hiroshima produjeron el estado de reflexión y la toma de conciencia por parte de las naciones como para reunirse y construir un instrumento como es esa declaración. Cada uno de los derechos que están consagrados en los instrumentos internacionales son la consecuencia de luchas y de mucha muerte y de mucho sacrificio por parte de los pueblos, los derechos de la niñez, de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de las personas adultos mayores, todos los derechos de los cuales hay un instrumento, habría que estudiar y entender los derechos de los trabajadores. Habría que estudiar y entender cómo se llegó a esos instrumentos y con eso desarticular esa naturalización como que esos derechos están desde el primer día de la humanidad. En realidad me parece que una reflexión interesante a plantear es como frente a la invocación de un derecho que haga cualquier persona, hacerle reflexionar acerca de cuándo se conquistó ese derecho, ¿no? Y qué posición hubiera tenido esa persona en aquel momento cuando se reclamaba ese derecho. A lo mejor se hubiera opuesto. Por ejemplo, el derecho al voto de la mujer. Había mujeres que se oponían a la legislación que admitiera, que reconociera el derecho a voto de la mujer. Había mujeres y había hombres en ese momento en que eso, digamos, se planteaba y que se peleaba por ese derecho, estaban los que se oponían. Entonces, hoy, cualquier mujer, si le impidieran ir a votar, diría, momentito, yo tengo derecho.
Entonces no está mal decirle, ¿vos tenés presente cómo se llegó a plasmar en la ley ese derecho? Entonces podría ser interesante desde ahí conocer la lucha y los luchadores que hicieron que ese derecho llegara a plasmarse en la legislación. Y así todo, ¿no? Acabas de inventar un nuevo bloque para el programa. Podemos cada viernes charlar un poco sobre algún derecho, sobre algún instrumento y cómo se ha llegado a esos instrumentos internacionales y cuál es el estado de vulneración en este momento en nuestro país, en particular en el que están vulnerados todos. Es el mejor aporte que podemos hacer desde nuestro espacio. Sí. Yo te voy a pedir, Lía, si me dejas 2 minutos o 3, contar esas 2 cosas que les decía de la coyuntura, porque se va el programa y no quiero dejar de hacerlo. Sí, por supuesto, por favor. Por un compromiso personal que tengo con los 2 temas. Georgina Orellano, que la conocemos con Lía desde hace mucho tiempo, secretaria general del sindicato AMAR, el sindicato de las meretrices, de las putas, para que se entienda más claramente, del derecho al trabajo de las putas. Fue apresada, encarcelada, se la llevaron, cagaron a trompadas. Un grupo importante de militantes, de gente del sindicato, se acercó a la comisaría y a las 3 de la mañana estaban mandando ese tipo de información, esos videos. Entre ellos, tengo que contar, un profesor mío con el que había tenido clase en la maestría unas horas antes, y mientras hablábamos casualmente de Georgina Orellano, porque estábamos viendo temas de identidad y de violencia de género y todo ese tipo de cosas, hablando de Georgina Orellano, mientras nosotros le invocábamos a nuestra clase, se la estaban llevando presa. Y sinceramente quería transmitir mi solidaridad, porque no hay ningún motivo para que la... ¿Pero qué han invocado, Jorge? Aclararnos un poco si es que tenés la información. No tengo la información particularmente, no dio la policía ninguna información. Se hizo un operativo de unas 80 personas de la fuerza para llevársela a ella después de pegarle. Solo a ella, era que tipo me desubica. En la puerta del sindicato. Era es con relación a un tema gremial, No hay ninguna acusación de ningún delito, gremial en el sentido de la lucha del sindicato AMAR. Sí. No es un tema personal. Las trabajadoras sexuales, por el derecho al trabajo. Las trabajadoras sexuales, claro, exactamente. Claro. Que han luchado por una legislación y hace años. Sí. Hace años que se viene luchando, han tenido sus divisiones, hay que estudiar todo eso. Han tenido las abolicionistas que estaban dentro del grupo transexual o travesti. Bueno, han tenido sus idas y vueltas, han tenido sus dificultades de construcción organizativa, pero eso no implica... Pero eso no amerita llevarse presa. Absolutamente. Tampoco es una acusación al resto, ¿no? Pero lo ampliaremos en el próximo programa y seguramente aparezca la información, pero... Le hacemos llegar nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y nos ponemos a disposición. Absolutamente. Y la otra, que ayer yo iba a la marcha, y lo cuento en primera persona porque estoy involucrado en esas 2 cosas y no quería traerlo como una información vacía, sino con el vínculo que la vida me dio ayer con estos 2 temas. Por eso les contaba lo de la maestría. Y a las 3 de la tarde, 3:30, yo iba para la Marcha de las Madres en la Plaza de Mayo, paso por la puerta de la Universidad de Madres, que está en Defensa 119, está saliendo Cristina Camaño de la universidad, la saludo, le tiro un beso desde el auto y me cuenta que había descubierto en ese momento que ella pasó por la universidad, que el miércoles estuvo cerrada por el paro, que hubo se metieron, no sé cómo decirlo, personas no identificadas
se robaron información digital y biblioratos, rompieron todas las computadoras, rompieron muebles y para que la gente se ubique, Defensa 119 está a 50 metros de Balcarce 50, la Casa de Gobierno. Está al lado de la Casa de Gobierno. La cantidad de cámaras que hay ahí es Pero ¿cómo se inconmensurable. metieron? ¿No tenían policía incluso? Eso una es consigna. la Procuración del Tesoro, el edificio de la Procuración del Tesoro con policía en la puerta. Evidentemente, y no podemos hacer una denuncia desde acá, pero por supuesto que ya están trabajando la policía con todo esto, alguien que tenía un gran conocimiento de todo lo que había en la universidad y que tenía acceso al edificio de algún modo, porque no parece que se haya dejado tomar por las cámaras, inclusive sabiendo de las cámaras. Porque además No fueron se a buscar puede. cuestiones puntuales. Puntuales, porque últimamente la justicia está dando algunos pasos a favor de la universidad y la intervención por parte de Mauricio, de Eduardo Mauricio, que es el interventor que puso Milei y Petovelo, Sí. van viendo que no tienen herramientas, Claro. además de, porque la asfixia económica la contrarrestan los docentes que siguen dando clases hace casi un año sin cobrar. Armaron una universidad paralela donde no hubo ningún alumno, muy pocos alumnos que se hayan inscrito. Y O sea, no se profesores puede que- acusar a nadie, pero está claro por dónde viene. Pero está claro por dónde viene, exactamente. Claro. También, para no robarles el último minuto del programa, en el próximo programa les amplío un poco esta información y mi compromiso personal con la Universidad de las Madres. Pero te tengo que decir algo. Vos sos muy vengativo. Decime. Sos muy vengativo. Eso no está bien, ¿eh? Te acabás de vengar de Fortunato Morrone por el tiempo que ocupó en el programa no pasa- pasado no pasa y que nada. no te dejó hablar. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, y ya estamos terminando el programa, querides amigues. Vamos a escuchar otro tema de esta joven brasileira, Indiara Sphere, The House of the Rising Sun. Y nos vamos hasta la semana nos que viene. despedimos. ¿Qué dicen? Bueno. ¿Les parece bien? Que tengamos Un gusto, Lía, un gusto, todos una Fortu. buena semana. Dale, buena semana. Gracias, Martín, para nuestro todos. operador Gracias. estrella. Dale, Chau, chau. ahí va.